Conforme vayas creciendo en tu diseño, vas a querer tener un poco más de control sobre cómo se muestran algunos elementos. Digamos que estás creando un menú de navegación o estás creando un listado de servicios, un directorio de la empresa, etcétera. Siempre vas a querer seguir el diseño y posicionar los elementos de acuerdo a cómo tú tienes o como tú quieres. Aquí voy a comentar este de Flex para poderte mostrar lo que viene siendo cómo alinear elementos con Flexbox. Por default puedes ver que se colocan así, servicio 1, servicio 2 y servicio 3. Obviamente si le ponemos aquí el Flex, toman el espacio disponible. Pero vamos a ver cómo, o las distintas propiedades que hay para poder alinear y mostrar estos elementos en el lugar en el que lo deseamos. Todo esto siempre se va a hacer en el contenedor. Entonces vamos a poner aquí un comentario que diga alinear elementos. Y hay distintas formas de hacerlo. La más común es una que se llama Justify Content. Hay otra que se llama Align Items. Y hay una tercera que se llama Align Self. Vamos a ver todas en este video. La primera es Justify Content. Justify Content por default toma uno que se llama Flex Start. Entonces guardo cambios y abrimos Chrome. Vemos que no hace ningún cambio. Y tal vez digas, bueno, ¿qué significa este Flex Start, no? Bueno, Flex Start lo que va a decir es que va a empezar en el axis, aquí en esta parte, y de ahí se van a comenzar a mostrar los elementos. Si te gustaría, por ejemplo, alinearlos a la derecha, usualmente utilizaremos un float right. En este caso se utiliza Flex End, y vemos que los coloca servicio 1, servicio 2 o servicio 3. En muchos diseños es muy común, por ejemplo, que el menú de redes sociales siempre está alineado a la derecha. Usualmente siempre se usaba float right. Con Flexbox se utiliza Flex End. Hay otras para centrar, en vez de utilizar Text Align Center o en lugar de utilizar Margin 0 Auto, podrías utilizar Justify Content Center y los vas a centrar aquí. Lo mejor de esto es que si, por ejemplo, creas un elemento más o dos, van a ir tomando el espacio disponible. Aquí no se ven porque en el CSS lo tengo un poco distinto. Aquí voy a copiar esta clase. Bueno, voy a copiar este color. Y vemos que se ven. Entonces van a ir creciendo conforme vayas agregando más elementos y eso es lo que hace Flexbox una muy buena opción, muy poderoso, muy flexible en este tipo de diseños. Además de Justify Content Center, también tenemos Space Around. Space Around lo que va a hacer es que va a colocar, va a tratar de centrarlo, pero tomando todo el espacio disponible. Puedes ver que aquí, hacia el contenedor a la izquierda, hay una cantidad de espacio. Ese mismo espacio es el que está en esta parte, pero como este otro elemento tiene también ese espacio, se ve como que es lo doble. De nuevo, si agregáramos un elemento más aquí en el HTML, copiar y pegar, vemos que se agrega un elemento más y eso es muy bueno usualmente, por ejemplo, para un menú. Puede ayudarte mucho a que se muestren los elementos correctamente en el menú de navegación. Y por último vamos a ver Space Between, que sería la última opción. Este elimina el espacio del lado izquierdo, pero deja la navegación centrada. Esto es algo muy común, por ejemplo, en Bootstrap o Foundation vas a encontrar algunas clases que hacen exactamente esto. Y es bueno saber, por ejemplo, que con Flexbox, nada más con tener Display Flex y Justify Content es suficiente para hacerlo. Lo que voy a hacer aquí es copiar todos los valores posibles para que los puedas ver en pantalla. Entonces vimos primero Flex Start, después vimos Flex End. Flex Start los colocaba del lado izquierdo, que es el default. Flex End los colocaba a la derecha como si fuera un float right. Center es como si fuera un Text Align Center, un Margin 0 Auto. Y Space Around y Space Between son muy similares, solamente que uno deja espacio del lado izquierdo y derecho y el otro no. Y bueno, esto fue Justify Content. Justify Content, sobra decir que este es para elementos que van, para alinear elementos horizontalmente. Hay otro que se llama Line Items, para elementos verticalmente. Aquí es importante que el contenedor le pongamos una altura un poco más grande. Vamos a ponerle aquí, por ejemplo, un height de 400 píxeles. Y vamos a poner, por ejemplo, Line Items
Flex Start. Guardo cambios y vemos que se colocan en la parte superior. Ese vendría siendo el primero. Aquí voy a comentar. Bueno, ahí está bien. Space Around creo que hace que se vea bien. También tenemos Align Items. Flex End. Esto los va a alinear hacia abajo. En algunos casos también esto es es utilizado. Y anteriormente lo hacíamos con Position Relative y Position Absolute. Así lo puedes hacer también con Flexbox. Hay otra forma, Line Items. Y otro valor que se llama Baseline. Y Baseline se va a colocar en la base del axis, que vendría siendo en la parte superior. Aquí vas a encontrar más. Si por ejemplo yo lo elimino, puedes ver Baseline, Center lo va a centrar. End lo coloca en la parte de arriba. Flex End es el que sí lo coloca abajo. Inicial es el valor con el que inicia, que es por default. Incluso si yo aquí por ejemplo le pusiera nada y guardaba cambios, se van a estirar las cajas por el modelo flexible. Y digamos que por ejemplo yo aquí pongo un poco más de contenido, aquí pongo un poco más de contenido. Esto va a ilustrar un poco mejor porque tenemos esta parte de voy aquí a poner un break. ¿Por qué tenemos estos align items? Entonces aquí voy a poner align items y voy a poner flex start. Y nota como por ejemplo este es un poco más grande porque tiene más contenido. Entonces utilizando estas clases, mejor dicho estas propiedades de align items, puedes posicionar tus elementos un poco mejor. O al menos como tú deseas según el diseño que estés trabajando. Hay otro que se llama center. Y ese lo va a colocar en el medio. Hay uno más que se llama Align Self. Mientras que Justify Content y Align Items se utilizan en el contenedor, el otro se utiliza más sobre el elemento. En algunos casos es algo que quieres hacer. Supongamos aquí el primer div. Le pongo Align Self. Y vamos a ponerle Flex Start. Y guardo cambios y vemos que el primer elemento queda arriba, los otros quedan centrados porque estamos utilizando Line Item Center en el contenedor de Flexbox. Y estoy utilizando Flex Start para posicionar algún elemento de la forma que yo quisiera, aparte de los otros. Entonces digamos que el tercero a mí me gustaría que utilizara Initial. Y bueno, Initial no. Vamos a ponerle Flex End. Y vemos que se coloca uno arriba, uno a medias y uno abajo y luego otro a medias. Entonces de esta forma, y voy a inspeccionar aquí el tercer elemento, también puedes jugar con los distintos valores. Auto baseline que se va a poner arriba, center, end, normal. Y hay muchas opciones, aquí puedes ver, es la ventaja de Developer Tools. En caso de que quieras que este crezca, puedes utilizar Stretch también. Es la ventaja de Developer Tools, que te permite modificar el CSS y una vez que estés contento, nada más puedes copiar este código y pegarlo o llevarlo a tu hoja de estilos. Y vemos que funciona correctamente. Entonces, a modo de recapitulación, cuando quieres alinear elementos horizontalmente, utilizas Justify Contents. Cuando quieres alinear elementos verticalmente, utilizas Align Items. Y cuando quieres posicionar un elemento solo, utilizas Align Self y las propiedades son las mismas. Flex Start, Flex End, etcétera, son las mismas y son compatibles entre las distintas propiedades para alinear contenido. En el siguiente video vamos a poner todo en práctica. Vamos a tener que abrir este archivo que dice práctica inicio y ahí vamos a hacer algunos cambios, poner todo esto junto, lo que hemos aprendido, Flex, Display Flex, Justify Content, etcétera. Ya para ir haciendo un ejemplo sencillo antes de comenzar con los proyectos de Flexbox.